Parece mentira, pero la dependencia emocional está muy presente en las relaciones de pareja. De ello hablaremos con la psicóloga Silvia Congós, autora de Cuando amar demasiado es depender y autoestima automática. Bienvenida, Silvia. Buenas. ¿Qué es la dependencia emocional? ¿Nos quieres contar la vida, ¿no?, de Irene, una mujer que durante mucho tiempo sufrió la dependencia emocional? Cuéntanos un poquito. Sí, Irene es una mujer que sufrió dependencia emocional y es del tema que os quiero hablar en esta ocasión. La dependencia emocional es una adicción, tenemos que entenderla como una adicción a una droga o a cualquier otra sustancia, pero en este caso es hacia otra persona. Se puede dar hacia una madre, hacia una amiga, hacia un hermano, pero cuanto más lo identificamos, sobre todo es en la relación de pareja. Entonces ella era una mujer fantástica que conoció a un chico, empezaron su relación de pareja, al principio todo era fantástico, todo era maravilloso, pero a los pocos meses fue viendo que habían muchas cosas que no le gustaban de esta relación y en vez de plantearse dejarla, porque había cosas que no eran tolerables incluso, ella se sentía cada vez más incapaz de irse de su lado, es decir, le pasaba lo que le pasa a las personas que sufren dependencia, es como: ya lo sé, ya lo veo, que esto no es lo que quiero, que no es la persona que yo quiero tener a mi lado, pero no me siento capaz de cortar. Entonces, ¿qué es, por lo tanto, la dependencia? Pues la dependencia tenemos que entenderla como la incapacidad de cortar una relación en aquellos casos en los que tendría que ser imprescindible que cortáramos. ¿Cuándo serían esos casos? El primero es cuando no se es correspondido en el amor, es decir, cuando la otra persona no nos quiere. Puede ser que esa persona venga y nos diga: mira, lo he estado pensando y no siento lo que tengo que sentir, entonces me quiero ir de esta relación, lo siento mucho. Claro, nosotros, si no tenemos dependencia, esto nos va a doler. Evidentemente tendremos que hacer un proceso de duelo hasta aceptar esa situación, pero tenemos que aceptarlo. De nada sirve que quedemos ahí atrapados, enganchados, luchando, suplicando para que el otro no nos deje, porque si no nos quiere, ya no hay nada más que hablar. Y lo igual pasa en los casos en los que no nos quiere, pero nos dice que sí, que nos ama muchísimo, que somos la persona mejor de su vida, pero en cambio a efectos prácticos nos está demostrando que no es así, porque nos trata mal, nos engaña o nos oculta cosas. Entonces en esos casos también tenemos que tener la capacidad de ver que ese no es un amor sano y tendríamos que irnos, pero cuando hay dependencia no lo hacemos. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando nuestra autorrealización a nivel personal se ve obstaculizada, es decir, cuando yo estoy con una persona que poco a poco va haciendo que yo vaya cambiando, me va manipulando y me va haciendo que yo vaya dejando de ser quien soy. Me voy desdibujando, me voy diluyendo en el otro para convertirme en lo que creo que el otro quiere que yo sea. Entonces ahí yo me voy perdiendo a mí misma y cada vez me voy sintiendo menos feliz y menos realizada en mi mundo, en mi vida, en mi día a día. De esa manera no podemos sentirnos bien de ninguna forma. Cuando yo no puedo ser quien soy, no me siento aceptada por mi pareja, tampoco tiene sentido continuar. Y el tercer caso, que cuando hay dependencia no cortamos la relación y siempre tendríamos que hacerlo, que es de los más graves, es cuando mi autoestima o mi dignidad, lo más importante que tengo, se ven vulneradas. Es decir, cuando nos encontramos en casos en los que hay maltrato psicológico o físico con la otra persona. También estos son los tres casos que con más frecuencia tendríamos que irnos. Y piense también que los casos de dependencia son casos que, aunque no se conozca muy bien, como puede ser la ansiedad o la depresión, pero son uno de los principales motivos por los que acabamos consultando a los psicólogos hoy en día, claro. Psicólogos, médicos y psiquiatras, o sea que es algo muy frecuente y pero que muy grave. Es muy frecuente, pero ¿a qué se debe que hayan tantas relaciones enquistadas, ¿no? Relaciones casi diría tóxicas? Sí, mira, uno de los principales motivos yo creo que es porque no tenemos claro dónde tenemos que poner los límites en las relaciones. No nos enseñan, no nos educan a pensar en estos temas. Entonces, si somos personas que tenemos una autoestima que es demasiado baja o que no nos sentimos suficientemente importantes, valiosos por ser quienes somos o capaces, claro, fuertes, si encontramos a alguien que aún nos hace sentir peor, empezaremos a sentir mucho miedo a perder esa persona, mucho miedo a quedarnos solos y no encontrar a nadie más que quiera estar con nosotros. Y ese miedo es un pánico terrible que nos atrapa, con muchísima frecuencia además. Pero esto no le pasa a todo el mundo, vaya, ¿no? No, es cierto. Las personas, cuando uno tiene una buena autoestima, es decir, sabe dónde están sus límites y sabe qué es aquello que no puede permitir bajo ningún concepto, al detectar alguna situación que no encaja, pone los límites y entonces se va. Pero sí que es cierto que
tenemos mucho más claro todo esto, todo este tema cuando hemos sufrido, cuando hemos vivido antes alguna relación de este tipo y hemos tenido la oportunidad de hacer el aprendizaje necesario, porque si no es como, son temas como igual que el ser padres, ¿no? Que nadie nos enseña, cómo estar en una relación de pareja tampoco y es fácil que lo acabemos pasando mal. Y además lo veo complicado, Silvia, ¿no? Porque me imagino que uno está anulado. Está anulado, no sabe cómo afrontarlo. ¿Cómo salimos de esa situación? Claro. Mira, lo primero que es y más importante es tomar conciencia, es decir, que tomemos conciencia de que tenemos un problema, de que esa relación no nos conviene, de que no es sana y que tenemos que hacer algo para salir y estar dispuestos a hacer lo que haga falta. Entonces, cuando uno ya acude a un psicólogo, en este caso, a un especialista, hay una serie de pasos. El primero es fortalecer la autoestima, como decíamos, para saber dónde hay que poner los límites. Después, es muy importante que hagamos contacto cero con estas personas de las que nos tenemos que desenganchar, porque, como decíamos, como es como una droga, tenemos que dejar de consumir absolutamente. Hay casos en los que el contacto cero es más difícil porque tenemos hijos, porque trabajamos juntos, que ya hablaremos de cómo hacerlo, ¿no? A lo mejor en otro programa, pero tenemos que intentar aislarnos de esa persona y volver a tejer una nueva red social, tener amigos, tener otras personas que están más o menos en la misma situación que nosotros, para tener como un sitio en el que agarrarnos y a partir de ahí ir reconstruyéndonos de nuevo. Silvia, todo esto surge de una experiencia, mala experiencia personal, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, yo viví en mi propia historia una dependencia emocional en la que sufrí mucho. No me pasaba nada exageradamente malo, era una buena persona, lo que pasa es que yo no era lo que yo quería. Entonces ahí es como, no es lo que quiero, pero me siento incapaz de irme. Claro, el haber podido salir y crear mi propia metodología para ayudar a las otras personas hace que me pueda poner en su lugar con más facilidad, quizás porque sé lo que están pasando. Claro. Es muy irracional la dependencia, desde fuera no se entiende por qué no sales si no estás bien, si no te gusta, y entonces es más fácil entenderlo, quizás. ¿Se puede confundir un poquito con el amor? Es lo opuesto. Es lo opuesto. Mucha gente, sí que es cierto, esto es importante porque lo llaman amor, o sea, uno te explicará que sigue ahí por amor, que sigue ahí porque quiere tantísimo a esa persona, pero en esos casos, si tú realmente no eres feliz, no es amor, es dependencia, y esto lo tendríamos que tener muy claro. Gracias, Silvia, y nos vemos la semana que viene. Gracias por tus consejos. Muchas gracias.